Bien, buenas noches, profesor. Mi nombre es Carlos Durant. En esta parte, en este video voy a resolver el problema 3 de la práctica calificada número 3, ¿no? Son 4 puntos del problema número 3. Voy a empezar con el punto número A, que dice analizar las direcciones tipo LLA, específicamente el algoritmo EUI 64, ¿no? Bueno, en mi topología general, que es esta que lo tengo acá, acá se ve mi topología. Voy a analizar los router 2 para poder ver, ¿no?, las direcciones tipo LLA, ¿no? La dirección IP LLA es un tipo de dirección IP específicamente para el proceso OSPF, ¿no? Porque en el proceso IP versión 4, cuando se usa el proceso de enrutamiento, bueno, cuando se mandan, por ejemplo, mensajes hello o mensajes LSA, utilizan las direcciones IP que utilizan para mandarse el mensaje propiamente dicho, ¿no? El mensaje, o sea, utilizar el mensaje para o sea, las direcciones IP, tanto para los mensajes como para los procesos OSPF, no creo que sea lo correcto, ¿no? En tanto, porque por lo tanto en IP versión 6 lo que se hace es crear una nueva dirección IP, ¿no? Y lo hace a partir de la dirección MAC de la interfaz, ¿no? Y esto se hace con el algoritmo EUI 64. Por ejemplo, en el router 2, que está acá, voy a abrirlo. Vamos a ver su dirección MAC que tiene la interfaz G30, por ejemplo, del router 2, ¿no? Voy a poner el comando gint. Y su dirección MAC es esta que está acá, ¿no? Es la que estoy sombreando aquí, ¿no? Eh, a partir de esto se va a poder generar la dirección IP tipo LLA, ¿no? Para el proceso OSPF propiamente dicho. ¿Esto con qué fin? Porque nosotros cuando observamos el Wireshark, a medida que acá obviamente se están mandando mensajes, ¿no? Paquetes Hello, por ejemplo. En IP versión 6 hay una dirección IP que llama la atención, ¿no? Que es esta que está acá. Esta es la dirección IP de origen, una dirección IP de la interfaz que ha sido generada a partir de la MAC, de la dirección, o sea, de la MAC de la propia interfaz, ¿no? Y la segunda IP es la de destino. Esta IP ya, bueno, es por defecto, siempre es la misma, todos los routers lo tienen y está única y exclusivamente usado solamente para el OSPF, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí, porque en realidad nos pide de dónde sale esto, entonces como ya yo tengo acá la MAC, acá ya se tiene la MAC del router de 2, entonces vamos a ver cómo funciona este algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que dice el algoritmo? O sea, se tiene, por ejemplo, la dirección MAC de esta interfaz, ¿no? Precisamente de router 2, la interfaz G030, ¿no? La interfaz es la siguiente, CA0474600054, ¿no? Esa es su dirección, su MAC. Y lo que dice el algoritmo es, entre estas dos, entre la mitad se podría decir, es poner siguientes números, ¿no? FF y FE. Y al segundo bit, descomponerlo y a este uno, por ejemplo, en esta misma posición, hallarle su complemento, ¿no? O sea, su opuesto. Si es cero, pues cambiarle a uno, y si es uno, cambiarle a cero. Eso es lo que dice la regla, ¿no? En este caso, en A se convertiría en 8 prácticamente, ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo. El A se convierte en 8. Entonces, eh, la dirección IP quedaría de esta manera, ¿no? Y se pone el F80 porque obviamente se trata de una dirección tipo LLA, ¿no? Este tipo de dirección solamente tiene sentido en el mismo segmento de red. O sea, no puede ir más allá nada más. O sea, esta dirección IP solamente está entre los dos routers nada más. O sea, no tiene sentido más allá del otro router, ¿no? Por ejemplo, en OSPF, para entablar una relación de vecindad, los routers obviamente necesitan una dirección IP de origen y usan precisamente esta dirección IP para entablar esa relación, porque la relación para entablar la vecindad solamente se hace en un segmento de red. Y es por eso que usan esta dirección de enlace LLA. Esto se puede observar en los paquetes, bueno, este es en OSPF versión 2. En OSPF versión 3 se observa esta dirección, en esta dirección, por ejemplo, sombreada de amarillo. Se observa que está generada a partir de la MAC, ¿no? Como bien dice, ¿no? Su propósito solamente es comunicar dispositivos en su mismo enlace. Solamente en este caso, para enviar hello, es solamente intercambio de información para su propio enrutamiento. Y lo de celeste, bueno, eso ya es para la dirección multicast para USPF, ¿no? O sea, los routers, por ejemplo, en USPF versión 3, usan esa dirección como una dirección lo utilizan como una dirección de origen para enviar mensajes, ¿no? O sea, cuando los routers quieren comunicarse con otros routers, utilizan el FF02 2.5. Y esto es para conocerse y mantener su conectividad, ¿no? Entonces, gracias a esto, identifican a todos sus vecinos. Con esta dirección lo pueden enviar a todos los routers, ¿no? Y cada router puede enviar su información sin necesidad de saber la dirección de cada uno de ellos. Porque obviamente, si sabe que todas las routers tienen la misma dirección IP, entonces a este no más le manda, pues.
En esta parte del video voy a analizar los mensajes OSPF versión 2 y OSPF versión 3, tanto en el GNS3 como en el Huawei. Voy a analizar precisamente entre los routers R2, entre este puente. Voy a abrir el Wireshark, y esto es lo que se observa, ¿no? Bueno, se observa primero que los paquetes, los routers están enviando mutuamente paquetes Hello, ¿no? Puros paquetes Hello. Esto es con el fin, bueno, en este punto ya los routers han consolidado su enrutamiento dinámico. O sea, ellos ya saben, ya tienen su propia base de datos de todos los routers para poder llegar a ese fin. Entonces, ahora lo único que los routers están haciendo es simplemente enviarse paquetes Hello. Esto con el fin de mantener la conectividad entre ellos. Porque en cualquier momento la topología podría cambiar, ¿no? Un router podría fallar, podría reemplazarse otro router. Entonces, los routers de la topología necesitan saber que haya una cierta conectividad, ¿no? Con el fin para hacer un nuevo enrutamiento dinámico si es que fuese necesario. Eso es ya cuando los routers ya han entablado, ya tienen su propia base de datos y ya han hecho ya el enrutamiento dinámico entre todos. Pero antes de todo eso, o sea, antes de entablar, o sea, al principio, antes de conocerse, lo primero que hacen los routers para poder hacer el enrutamiento dinámico es mandarse paquetes hello. O sea, esto es con el fin de saber de que un router sepa la existencia del otro, ¿no? Cuando manda un router, cuando manda un paquete hello a través de sus interfaces activas, lo que manda es una información básica como su ID y su información de su interfaz, ¿no? De su interfaz activa donde está mandando. Y con lo que se observa en el paquete Hello es una información básica nada más, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es en IP versión 6. La dirección IP que le está mandando es a esta dirección, ¿no? En realidad esto todos los routers, ¿no? Esto es por convención. O sea, cada vez que un router envía un paquete en USPF, lo hace dirigiéndose a esa dirección IP, ¿no? Y bueno, en lo que hay en este paquete Hello, bueno, es información básica, ¿no? Lo único que está mandando acá, por ejemplo, es del router 2 al router 3 le está mandando la información, por ejemplo, esta, ¿no? Su dirección, su ID, por ejemplo. Básicamente está mandando eso, ¿no? Y ya, bueno, y lo que se observa acá, el SDAT, es la segunda parte ya para poder llegar dentro del interdinámico. Ahí es donde cuando ya han entablado una vecindad los routers, intercambian la base de datos. Es decir, cada router envía su LSA a sus vecinos. LSA su link state address, ¿no? Su dirección de estado de enlace. Entonces, todos los vecinos van a aprender sus mismos LSA. Aquí hay información relevante para el enrutamiento dinámico, porque se observa que aquí, por ejemplo, acá, hay información, por ejemplo, del router 2 como su métrica, que es 5. Esto en realidad es el costo de su enlace, de su respectivo enlace que está conectado a otro router, por ejemplo, al router R1. Para poder explicarme mejor, he preparado un PPT explicando más o menos el proceso de cómo llegan los routers al enrutamiento dinámico, o sea, el proceso en sí del trabajo de los CPF. El primer paso que se tiene que hacer es ensamblar una lista de vecinos, como mencioné, ¿no? O sea, el router R2, por ejemplo, no sabe aún absolutamente nada, ¿no? De los routers vecinos, ¿no? Porque no sabe su existencia. Entonces, lo que hace es, a través de sus interfaces activas, es mandar un paquete hello, ¿no? Haciéndose conocer. Y si un router R3, por ejemplo, lo recibe, este lo guarda en su lista de vecinos, ¿no? Y lo que hace es responderle, ¿no? Y lo que hace es responderle con su ID. Entonces, el router R2 va a saber la existencia de R3 y lo va a guardar en su lista, ¿no? Y en ese momento ya va a entablar un estado bidireccional, ¿no? O un estado de vecinos. Por ejemplo, aquí en este, en este cuadro que he sacado de Wireshark, se ve en IP versión 4, más o menos esta comunicación que han entablado el router 2 y el router 3. Este uno que está encerrado en un círculo rojo, bueno, indica que es un paquete hello, ¿no? El router R3, su ID, que es respectivamente, envía esta es la cabecera del paquete hello, ¿no? Aquí está toda la información competente, relevante del paquete hello. Aquí está su ID, aquí está el área al que pertenece, y bueno, el resto ya es otra información como checksum. Y, por ejemplo, aquí está la información, ¿no? Esto es cuando le responde, por ejemplo, ¿no? 46.7.721 es la dirección 70.7.733, ¿no? Y acá está la dirección de su vecino, ¿no? 2.2.2. Ese es el ID del router 2. Y lo mismo pasa en IP versión 6, donde también, los routers entablan su propio mensaje. En este caso, por ejemplo, S59 indica que la cabecera siguiente es OSPF, ¿no? En este caso, por ejemplo, el IP de origen es .54. En realidad, este IP es específicamente para OSPF, ¿no? Esto proviene de la MAC, de la interfaz del R2. Esto yo le expliqué ya cómo es que el router R2 convierte la dirección MAC en una dirección IP para OSPF con el proceso de EUS 214, más o menos no me recuerdo, EUIS 62 creo más o menos no me recuerdo, pero es un proceso, ¿no? Que convierte la dirección MAC de la interfaz en una dirección IP, ¿no? Para usarlo en el proceso OSPF. Y acá esto que está aquí, análogamente al proceso al paquete Hello de IP versión 4, este F002.5, es la dirección IP de destino. Todas estas IP tienen las routers, ¿no? Esto funciona solamente, exclusivamente para OSPF, ¿no?
Y bueno, en este paquete Hello, lo que contiene básicamente es la información del router 2. O sea, lo que recibe el router 3 es esto, ¿no? Y básicamente el ID, información relevante como el D, ¿no? Y también entre ellos se están eligiendo un router designado. Entonces, como se puede ver aquí, entre ellos han entablado, por ejemplo, que el router 3 sea en este enlace nada más, sea el router designado el router 3 y el segundo router designado sea el router 2. Esto se hace con el fin de, o sea, cada interfaz tiene su propia prioridad, ¿no? Y con eso, se eligen a los routers designados, ¿no? Bien, esa es la primera parte para entablar una lista de vecinos, ¿no? Lo que primero se hace en los routers es entablar una vecindad, ¿no? Y luego tienen que establecer una lista de estado de vínculo. Cuando los routers ya tienen su lista de vecinos, por ejemplo, el router 2 está conectado con el router 5 y con el router uno. Y el router 3 también respectivamente está conectado con el router 5 y el router 6. Estos están más acá, ¿no? Aquí más acá están sus routers. O sea, cada uno ya tiene en sus listas los vecinos que están conectados. Entonces lo que hacen los routers es pedir información ya más precisa, ¿no? O sea, lo que quieren hacer es una información resumida que contenga todos los routers, ¿no? Porque, o sea, el R2 quiere saber qué vecinos tiene R3, ¿no? Por ejemplo, el router 6. Y así también el router 3 necesita saber los vecinos de R2 que no tiene, el router 5 y el router uno. Entonces lo que hace el router 2 es enviarle sus estados de enlace, ¿no? Su LSA al R3. Y esto lo agrega en su lista, ¿no? Y de la misma manera, el router 3 le envía todos sus estados de enlace al router 2 y lo guarda en sus listas. Entonces lo que se observa, en este proceso lo que se observa en Wireshark, eso es lo que he observado acá, ¿no? Por ejemplo, el router 2, que está enviando el mensaje, ¿no? Aquí tiene una información, ¿no? Por ejemplo, le está enviando la información de su vecino uno, router uno, que le está enviando por dónde es su vecino, ¿no? El punto 6 que está acá, ¿no? También le está enviando cuál es su vecino respectivamente de ¿no? Y también le está enviando su información de su vecino, el router 5 que está más acá. En sí, el router 2 tiene solamente dos vecinos que están vecinos a excepción de R3, ¿no? Y le está enviando esa información. Solamente le envía la información de la existencia de sus vecinos. O sea, no le está enviando todavía información como la métrica de sus costos, esas cosas, ¿no? Eso se hace en otro. Hay otros tipos de paquetes, ¿no? En realidad hay 5 tipos de paquetes, ¿no? Uno de ellos es el paquete Hello y es lo que estamos viendo. Están enumerados del 1 al 5, ¿no? En este caso es el 4. Específicamente es el LS update, así es como se llama, ¿no? Ya luego en el paso 2, siguiendo con el paso 2, luego ya cuando los routers han entablado una lista de estado de vínculo, ahora tienen que pasar al estado de carga. Entonces, lo que van a hacer ahora los routers es pasarse ya información detallada este, de sus vecinos, ¿no? Y también información de ciertos routers que le faltan, capaz le faltan también los routers, ¿no? Y estos intercambios de paquetes ya se establecen en un LSBD, ¿no? Y sincronizado en toda la red. Un LSDB simplemente es un conjunto de LSA, ¿no? Es un conjunto de paquetes de LSA. En este caso, por ejemplo, los LSA serían la lista de vecinos, por ejemplo, ¿no? La tabla de estado de enlace serían todo esto que está acá, los de verde. Bien, entonces lo que hace el router 2 entonces, es pedirle información detallada, ¿no? Por ejemplo, necesito información detallada de tu estado de enlace. Le pide al router L3 y le entrega, ¿no? Y lo que hace el router L2 es lo guarda, esa información detallada de todos sus estados de enlace que tiene el router 3. Esto lo hace también en todos sus vecinos, ¿no? Pero yo solamente estoy mostrando lo que hace el router 3 nada más. Y le manda una confirmación. Este es el único paso o estado que le manda una confirmación. Y lo mismo hace el router 3, ¿no? Le pide una información detallada del estado de enlace del router 2 y le brinda todo ese enlace, ¿no? Entonces, los routers ya tienen una lista detallada de todos sus vecinos, al igual como los vecinos de sus vecinos, por ejemplo, ¿no? Y ahí manda la confirmación. Por ejemplo, en este cuadro que recolectado de Wireshark, se observa, ¿no? El router 3, ¿qué cosa es lo que recibe del router 2? Es información detallada de sus estados de enlace. Por ejemplo, en su dirección, eso está en hexadecimal, ¿no? Tiene una métrica de 16, 20, ¿no? 14 en decimal es 20, ¿no? O sea, es decir, que ese es el costo respectivo a esta dirección IP de este prefijo. 20, 15 y 5. Esos serían sus costos de sus enlaces. Lo voy a mostrar acá para corroborar de qué es cierto, ¿no? Este, por ejemplo, como se estaba viendo en esa información que de Wireshark, respectivamente era 15, 5 y 20, ¿no? Eso era la información precisa, ya podemos así decirlo detallada, de sus direcciones, de sus estados de enlace, ¿no? Y acá también manda sus direcciones IP en hexadecimal, ¿no? Esto es lo que se observa aquí, en, este, en esta tabla que he sacado del Wireshark. Aquí es lo que se observa. Bien, ahora ya por último, cuando ya esta es la última parte, ¿no? Para entablar el enrutamiento dinámico. Lo que hacen por último, en el paso 2 todavía, es establecer claro, una lista de estado de Blico, ¿no? Un estado completo. En este caso ya los routers ya tienen todos los estados de enlace de todos los routers, ¿no? O un LSDB. Eh, entonces, como ya están sincronizados, ¿no? Como todos los routers saben las bases de datos de todos, entonces, ya los routers pueden saber, o sea, pueden saber la topología completa de la red.
es en la práctica, ¿no? En este R5, por ejemplo, hay información, esta es una información, por ejemplo, en IPv6 información OSPF versión 3 de IPv6, que contiene, por ejemplo, esta siguiente información, ¿no? Este 5, por ejemplo, este es lo de amarillo que están acá, indican las métricas de costo que hay en el router 5. Por ejemplo, bueno, aquí en esta parte te da inclusive los vecinos que está conectado, ¿no? Por ejemplo, el amarillo 5 es el costo, obviamente, ¿no? Que está acá, el costo, y su vecino que es el 2 y su ID2 que está aquí. Acá también, su vecino que es 3, el router 3, 3.3.3, su costo sería 5 también. Acá en el router 6 te indica también, ¿no? Su costo que es 15F en hexadecimal, 15. Y por último, conectado a su vecino router 4, su costo es 10. Esta es información que recibe el router 3. O sea, bueno, en este caso el router 3 le está dando información al router R2, ¿no? Esta información de su vecino. Claro que también le envía información de su vecino del router 6, el router 6 también, ¿no? Y ya por último, cuando ya los routers ya tienen toda la información de los demás routers, ya pueden generar la tabla de enrutamiento. Ahí es donde recién los routers forman un árbol invertido, ¿no? Cada uno de ellos forma un árbol invertido, este, asegurando una mejor ruta, ¿no? Con el parámetro del costo, ¿no? Una mejor ruta con el costo mínimo, ¿no? ¿No? Y bueno, eso sería todo en la parte B y C. Bueno, en esta última parte del video voy a hacer el proceso de fragmentación en IP versión 4 y en IP versión 6, como piden en la última parte de la pregunta 3 de la práctica calificada número 3. Lo que voy a hacer aquí es hacer un ping entre la PS2 y el router R, bueno, la LAN B, que está acá, ¿no? Voy a enviar un paquete de 2000 bytes, primero en IP versión 4, y voy a analizar el Wireshark en la ruta en el router 2 y el router 3 para analizar el paquete ICMP y analizar, ¿no? La cabecera del campo de la cabecera, del campo de la fragmentación, ¿no? De la cabecera de IP versión 4. Entonces, lo que voy a hacer con este siguiente comando, con el ping, voy a hacer ping al 70.7.7.46 de la PC2, voy a enviar un paquete de 2000 bytes y voy a analizar en el Wireshark aquí, ¿no? A ver, voy a, en el Wireshark, voy a empezar la captura y voy a ponerle en ISMP, ¿no? Bueno, ahora no se observa nada porque todavía no he hecho ping. Entonces voy a hacer ping. Ya, ahí está haciendo ping, ¿no? Y bueno, ahí está ya observándose el proceso que, bueno, se está enviando los paquetes, ¿no? Ah, ya, esto es el paquete correspondiente al ISMP, ¿no? Lo que se observa aquí, bueno, todo eso que está acá ya es la data, ¿no? Lo que nos interesa más que todo solamente es la cabecera en esta trama, ¿no? Bien, 011, esto es el identificador, y el 00B9 y bueno, ya serían los flags, ¿no? El fragmento, la fragmentación. En sí, el campo de la cabecera, digo, del campo de la fragmentación contiene el identificador, el indicador y el desplazamiento del fragmento, ¿no? El identificador más que todo sirve para agrupar los paquetes fragmentados del mismo paquete IP de origen, ¿no? Porque cuando los paquetes salen de la computadora, salen de forma ordenada, y cuando llegan a su destino, bueno, llegan de una manera desordenada, ¿no? Entonces lo que hace el identificador es agrupar los paquetes fragmentados del mismo paquete IP de origen, ¿no? Y con el campo, y con la parte de desplazamiento, sirve para reordenar los paquetes fragmentados, ¿no? Cuando llegan a su destino. Y el flag de fragmentos, bueno, cuando es uno, obviamente indica que el proceso de fragmentación aún no ha terminado, ¿no? Aún sigue. En este caso sigue acá el uno, está el uno. Entonces en ese caso todavía el proceso de fragmentación está continuando porque todos los paquetes aún no han terminado de llegar. En caso de que sea cero, entonces los fragmentos ya llegaron al destino. Ahora lo que voy a hacer es la fragmentación en IP versión 6. Voy a mandar un paquete de igual, ¿no? De 2000 bytes y voy a analizarlo en este mismo punto, en el Wireshark, a ver qué es lo que pasa. Voy a enviar al mismo punto, desde el router 2 hasta ese mismo punto 46, pero obviamente en IP versión 6, ¿no? Y voy a ver qué es lo que pasa en el Wireshark, en ese punto, ¿no? Voy a poner IP versión 6, ISMP versión 6 y no se observa nada. Eso es porque en IPv 6 los routers no hacen el proceso de fragmentación. El que hace el proceso de fragmentación, en este caso en IPv 6, lo hace la PC. Entonces lo que voy a hacer es analizar el host de la PC, aquí, ¿no? Entonces voy a analizar, capturar datos, aquí en este punto, ¿no? Y voy a poner ISMP, versión 6, y voy a hacer ping otra vez para observar cómo es que, para observar el proceso de fragmentación, ¿no? Entonces ahí se está observando que ya se está viendo el proceso de fragmentación en IPv 6, ¿no? Entonces eso prueba de que en realidad la PC es lo que está haciendo el proceso de fragmentación y no está haciendo los routers. Ahora voy a proceder a analizar la, la cabecera del ISMP, ¿no? Aquí está. La cabecera indica 12, ¿no? Esta es la cabecera siguiente. Esto quiere decir que es el proceso de fragmentación para IPv 6. Entonces, esto es, bueno, la IP de origen y la IP de destino y todo esto que está aquí es la cabecera de fragmentación en IPv 6. Todo eso es, ¿no? Ya por último, ya vienen los datos del paquete, ¿no? Propiamente dicho, como son 2000 bytes, obviamente está todo esto. Y bueno, con esto ya doy por concluido
mi exposición de la pregunta 3 de la parte 3 de la práctica calificada número 3.